Enterados por Pi, vamos a hablar hoy de los números. Una de las cosas más curiosas es que en realidad piensen que en algún momento de la historia no había números. O sea, los números en algún momento fueron inventados porque la gente, ¿cómo hacía para contar? Supongamos, la historia dice, supongamos que hubiera habido una persona que contaba ovejas, que criaba ovejas, que cuidaba ovejas. Si la dejaba salir del lugar en donde estaban, ¿cómo hacía esta persona, si no había números, para saber que la cantidad de ovejas que había salido fuera la misma que finalmente terminaban volviendo al establo o a lo que fuere, que tuvieran en aquel momento? Ahora, imagínense que una persona quisiera empezar a contar y a hacer cositas del siguiente tipo. Voy a poner palitos. Si yo digo, bueno, voy a contar palitos porque había muchas ovejas. Estas eran piedritas, palitos, etcétera. Vamos a hacer una cosa. Miren lo que uno está acostumbrado a hacer y no necesita tener los números. A ver. Truco. No tengo nada. Quiero. Así te van a querer en tu casa. Se me duele la mano. En definitiva, esto que estaba siendo un partido de truco, cuando uno juega las cartas, uno muchas veces no anota con números el puntaje. Lo que hace es que anota con palitos. Y en realidad, más que los palitos, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto para contar? Porque son 5 palitos, eso me doy cuenta. Pero ¿por qué lo hace así? Porque le sirve después ¿para qué eso? Para calcular el total, porque yo podría poner otra vez, hasta acá vamos. Y bueno, hasta acá vamos, tengo que empezar cada vez 1, 2, 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno al poner esto, en alguna parte está como agrupando los palitos, poniéndolos de una manera que le resulte rápido para mirar. Entonces, ahora cuando nosotros hacemos esto, al poner los palitos, uno podría decir, pongo 5 palitos así, 5 palitos así, y ahora los voy agrupando en grupitos de 5. Y en realidad, uno, ¿qué es lo que hace finalmente? En lugar de ponerlos en grupitos de 5, si tuviera 23, por ejemplo, ¿cómo pone uno? ¿Cómo los agrupa uno que ya sabe? Porque ahora los números están inventados. Entonces ahora a uno le resulta natural. ¿Qué es lo que hace para darse cuenta de que acá hay 23? Uno los hubiera podido poner así, pero al mismo tiempo uno los va agrupando en grupitos de 10. ¿Está bien? Entonces acá tengo un grupo de 10, 2 grupos de 10 y después me sobran 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero el hecho que los romanos inventaron lo que ustedes estudiaron igual que yo en el colegio, los números romanos que empiezan con el 1000, después está el 500, después está el 100, 50, después está el 10, el 5 y el 1. Ahora, curiosamente, miren lo que pasa con los números romanos. Los números romanos no tienen 0. Y si yo les dijera, vamos a hacer una cuenta, vamos a sumar 1511 más 305. Hacer cuenta con números romanos es difícil. Es decir, uno la puede hacer al final, pero esencialmente es complicado hacer cuentas de esta forma. Hubo un señor, el padre se llamaba Bonacho, había nacido en Italia, y el hijo había nacido en Pisa. Y el hijo también se llamaba Leonardo de Pisa, no vive más ahora, es de la época de 1170 a 1240. Esta es la época más o menos en que vivió Leonardo de Pisa. Se lo conocía con el nombre de Fibonacci, porque era casi como un apócope, una contracción de hijo de Bonaccio. O sea, filio, que sería en italiano escribir hijo, hijo de Bonaccio. Lo que pasa es que como el padre era un representante de aduana, trabajaba en la aduana, le quería dar una educación al hijo.
y al hijo lo mandaba para que se informara y se ilustrara con los árabes, más precisamente con los moros. Y los moros fueron los que introdujeron al chico con lo que es la numeración arábiga, los números que conocemos nosotros, y arábigo de árabe. Y ahí apareció el 1, el 2, el 3, el 4, etc. O sea, aparecieron los números que usamos hoy, los números naturales. Fibonacci se dio cuenta de que esto era una numeración mucho mejor, con lo cual inclusive se podía hacer cuentas. Pero hasta que Europa logró recibir estos números, pasaron casi 300 años. Y eso pasaba porque los mercaderes que trabajaban en aquella época no querían adoptar esto, porque con esto la gente podía seguir mejor las cuentas. En cambio, como les mostré con los números romanos, era un lío. Entonces, obviamente, lo que terminaba pasando es que la gente robaba a las pobres personas que no sabían hacer las cuentas, y ellos sí, y entonces, en definitiva, esto representaba un problema para ellos. Pero después de 200 o 300 años, finalmente emergieron estos números, y estos son los números, no hasta acá nada más. Siguen, es curioso, pero digamos después viene el 6, así 7. Bueno, quiero decir, estos son los que se conocen con el nombre de los números naturales. Y es más, aparece cuando uno mira en algunos libros de matemática, aparece la letra N escrita acá como doble, para que se note bien que son los naturales. Estos números naturales son los números con los cuales uno cuenta. Durante mucho tiempo siguieron estos números, pero resulta que el problema es que faltaba algo y en la humanidad también se produce un cambio muy brusco cuando aparece el cero. En números romanos no había cero y de pronto, y esto tiene que ver con la cultura india, aparece el número 0. Entonces los naturales están ahí, que son los números con los cuales uno cuenta en general, y después aparece el 0, que no es un número natural, está afuera. Y quiero contar entonces qué cosa curiosa pasó. Si uno suma dos números naturales, ¿qué pasa? ¿Tiene un número natural o no? El problema está en que si yo sumar no hay problema, no me salgo de la bolsa de los naturales. Si yo sumo dos naturales me da un número natural. El problema está en que si yo resto dos naturales, depende cómo los reste. Porque si yo hago 7 menos 4, no se sale de la bolsa porque da 3. Si yo hago 8 menos 5, tampoco se sale de la bolsa, también me da 3. Pero el primer problema que tengo es que si hago 8 menos 8, se me complica. Porque el 8 menos 8 da 0 y 0 no es un número natural. Entonces, no solamente el 0 vino a representar la nada. O sea, cuando no hay algo, miren qué interesante, que no haya algo, hace falta poder decir de alguna manera, aquí no hay nada, acá no hay objetos. Es decir, que finalmente aparece el 0 y con el 0 además se pueden hacer operaciones. Porque si uno escribe esto y quiere restar, por ejemplo, si yo pongo así, ahora puedo poner un 0 acá que me hace mucha falta. Y ni hablar si acá también hubiera un 5, en cuyo caso puedo poner así 5, puedo usar el 0, que no solamente representa la nada, sino que cuando uno estaba agrupando en decenas, centenas, potencias de 10, ¿qué quiere decir que yo escriba 7083? Que hay 7 unidades de 1000, que no hay centenas, que hay 8 decenas y 3 unidades. O sea, esto no solamente representa la nada, sino que también dice que cuando estoy contando no hay ninguno de los grupitos de a 100. Supongamos que yo quiero comprar algo que tiene la señorita. Quiero comprar lápices. Y resulta que los lápices valen 13 pesos y yo tengo 10. Le doy 10 pesos y ¿cuál es mi problema? Que me faltan 3. De alguna manera yo querría representar que yo hago así. 10 menos 13, y ahora con la bolsa esa no puedo, porque con la bolsa de los naturales y aún con el 0 me faltan números. Y empiezan a aparecer entonces cómo representar las deudas. Y las deudas se representan con los números negativos. Entonces ahora aparece acá que yo puedo poner el número menos 3. Esencialmente, ahora van a aparecer los números que faltan, y los voy a escribir acá. Entonces tengo los números naturales 1, 2, 3, 4, 5 y como les dije seguía así, etcétera. Está el 0 y de pronto faltan otros números que son los que completan más estos naturales el 0 y ahora empiezan menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera.
todos estos números, ahora los pongo todos adentro de una bolsa y esos son los números enteros. Todos, los naturales, el 0 y todos estos números son los que se llaman los números enteros. Y la particularidad que tiene esto, ahora si sumo dos números enteros, ¿da un número entero? Sí. En particular, yo podría sumar el 7 más el menos 10. ¿Esto cuánto da? Menos 3. ¿Es un número entero o no? O sea que ahora no me salgo de la bolsa. Los números enteros entonces sirven, recopilan todo. Y no solamente eso, hay algunas otras propiedades que tienen los números, porque uno puede sumar dos números enteros y da un número entero. Más, el 0 está metido adentro. Y si acá tengo el número 4, tiene que estar, ¿qué otro número? ¿Habrá algún número que yo pongo el 4 acá que sumado me dé 0? O sea, está el inverso. Si está el 4, está el menos 4, sumados da 0. Si está el 47, tiene que estar también ¿cuál? El menos 47. O sea que están todos los inversos aditivos. Aditivos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque cuando lo sumo me da 0. Y además cumplen otra propiedad. Si yo sumo así, tengo 3 números. Los puedo sumar así, primero sumar A más B y después sumar C, o puedo hacer así, sumar B más C y después sumar A. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es la propiedad asociativa. O sea, uno toma por hecho que sumar de cualquier forma da lo mismo. Y está bien, porque da lo mismo, pero porque cumplen con una propiedad que es la propiedad asociativa. En definitiva, hasta acá, y acá vamos a hacer una pausa, hemos presentado los números naturales primero, el 0 después y los números enteros. Los números enteros englobaban en particular a los naturales y también al 0. Pero falta algo más. Vamos a hacer un recreo y después volvemos con el resto.